Esto no lo habíamos hecho nunca en Garaje Hermético, una comparativa de motores. Dos motores que se parecen en una cosa, son V6. Y se podría decir que ahí se acaban los parecidos, porque son dos mecánicas que, os lo aseguro, han sido claves para muchas marcas. Ya lo veréis. Y de paso, voy a echar por tierra algunas teorías hasta ahora comúnmente aceptadas. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Antes de comenzar, os lanzo un reto, una adivinanza, porque solo ha habido un coche, solo uno, que en diferentes momentos ha llevado estos dos motores. A ver cuántos sabéis de coches. A ver si lo acertáis. Al final del vídeo os lo digo. Estoy preparando un vídeo en el que comparo el Alfa Romeo Alfetta GTV con el BMW 323i, dos coches que me gustan mucho. Y trabajando en este vídeo pensé, hombre, el motor V6 del Alfetta GTV, que hubo de 2 litros, pero el 2,5 era un V6, el famoso buso, merecería un vídeo por sí solo, porque es un motor que tuvo una larga vida. Fijaos que motorizó muchísimos coches entre el año 1979 y el 2005, nada menos que 27 años. Y de repente me acordé de otro motor V6, un motor V6 que motorizó aún más coches que el motor buso, que duró también muchos años y que es el famoso motor PRV, diseñado en conjunto por Peugeot, Renault y Volvo, que es un motor que nació, fijaos, en 1974 y duró 25 años, hasta 1998. Así que esta comparativa de motores estaba servida. ¿Y por dónde comenzamos? A ver, ¿por dónde crees, Rodrigo, que debemos de comenzar? ¿Con un poco de historia? Pues no, hoy te voy a llevar la contraria. Vamos a comenzar con un poco de técnica. Pero solo un poco de técnica. ¿Por qué? Porque si os interesa el tema, hicimos un vídeo que lo tenéis a vuestra disposición titulado exactamente Motores de 6 cilindros los mejores. Pero vale la pena repasar algunos aspectos técnicos importantes de los motores de 6 cilindros. Y es que hay motores incluso de 3 litros con solo 4 cilindros. Siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece paradigmático. El motor 4 cilindros 3 litros del Porsche 968 que daba 250 caballos. Y también, digamos que entre 2 litros y 2,5 hay muchos motores de 4 cilindros e incluso de 5. Lo que sucede es que yo creo que yo diría que fijaos que por marketing, por refinamiento, por motivos técnicos y diría que hasta de filosofía de marca, pues a partir de los 2 litros y digamos que hasta los 4 litros, lo mejor es un motor de 6 cilindros. Los motivos, hay muchos. Es un motor más compacto, más equilibrado y yo os diría que es importante, a ver, aquí voy a matizar, la sonoridad, yo diría que musicalidad. Hoy día que los coches casi no suenan, pues a lo mejor es menos importante, pero os aseguro que en los años 70, 80 y hasta 90 el sonido de un coche era muy, muy importante. Y además hay otra ventaja, que imagínate que diseñas un motor de 6 cilindros con 2 litros o 2,5, hacer crecer ese motor tienes más posibilidades, lo puedes hacer crecer hasta los 4 litros de cilindrada. Los motores de 6 cilindros pueden ser o boxer, o en V, o longitudinales. Lo que sucede es que los motores en V son más polivalentes, porque lo puedes utilizar tanto en un coche con motor longitudinal o en un coche con motor transversal. Y un 6 cilindros en línea es más difícil. Ojo, es más difícil porque muchas veces se me olvida que ha existido un coche con motor de 6 cilindros en línea transversal, que yo sepa de gran producción solo uno, que es el Volvo XC90 T6. Una excepción que cuando hice el vídeo de los motores V6 creo que me olvidé. Y ahora sí vamos con un poco de historia y además a romper una de esas teorías que todo el mundo da por buenas y Garaje Hermético no. Motor buso, un poco de historia. A finales de los años 60, Alfa Romeo quería hacer crecer su gama hacia arriba, hacia modelos más lujosos, más potentes y con más motor. Lo que sucede es que el motor que tenía en 4 cilindros pues era difícil llevarlo más allá de los 2 litros. La conclusión era sencilla, necesitaban un nuevo motor. Y contrataron a un verdadero genio, el ingeniero Giuseppe Busso, que al final, con su apellido,
ha dado nombre digamos, no oficial a este motor que todo el mundo conoce como motor Busso. Nunca se llamó así. Además, este ingeniero trabajó en Alfa. En un momento dado fue llamado por Ferrari, siempre diseñando motores. Y de nuevo fue llamado por Alfa para diseñar este motor, probablemente de los mejores V6 de la historia. Comenzaron con el diseño de este motor, pero llegó la crisis del petróleo y este diseño sufrió un parón. Había otras urgencias en Alfa que diseñar este motor. Luego lo retomaron y finalmente el motor debutó en 1979 en un coche, el Alfa 6 o el Alfa 6, que bueno, no era un coche que despertara pasiones. El coche en sí no, pero el motor, desde el primer momento, la prensa especializada estaba enamorada de este motor. ¿Qué tenía de especial este motor? Aquí es donde empiezo a derribar teorías comúnmente aceptadas, porque he leído en muchos sitios y he oído en muchos sitios prácticamente con idéntica redacción esta frase que la voy a leer. Un motor V6, para conseguir un balance perfecto, necesita un ángulo de 120 grados. Y la genialidad de Busso fue inventar los Flying Arms, unos lastres que iban entre los cojinetes y el cigüeñal que conseguían un equilibrio perfecto. Se ve que es de estas frases en internet que son copia de copia, porque como os digo, la he leído y oído en muchas partes prácticamente con idéntica redacción. Y no es cierta. ¿Por qué no es cierta? Vale, primero, porque entre el cigüeñal y los cojinetes no puede ir nada. O sea, los cojinetes abrazan el cigüeñal. Puedes poner un lastre, pero no entre medias, lo puedes poner en el propio cigüeñal. Y lo segundo, porque para un V6, yo no sé de dónde... A ver, un V6 a 120 grados podrá funcionar bien, pero por muchos motivos la mejor configuración para un motor V6 es a 60 grados. Lo que supo hacer Giuseppe Busso fue un motor muy bien hecho, muy refinado, muy equilibrado, con los contrapesos justos en el lugar justo, con una carrera en general corta que permitía subidas de régimen muy alta y con un ajuste perfecto de todo el tren alternativo y de la distribución. Y todo esto, bueno, pues es que yo diría que Busso realmente inventar, no inventó nada. Lo que hizo fue diseñar un motor muy bien diseñado. Motor PRV, un poco de historia. Aquí vamos a romper otra teoría comúnmente aceptada. Vamos a empezar con un poco de historia. En 1966, Peugeot y Renault, que también querían un motor más grande, llegan a un acuerdo para la fabricación conjunta de motores. Y 3 años más tarde se crea la empresa FM, que es Compagnie Française de Mécanique, vamos, FM. Y en 1971 se une a este proyecto Volvo, con lo cual el motor se llamó PRV de Peugeot, Renault y Volvo. ¿El motivo? Pues ya lo he dicho, el mismo que Alfa Romeo. Las cosas empezaban a ir bien, en general en Europa y en todo el mundo, y querían hacer coches de más nivel. Y para eso necesitaban motores más grandes y más potentes. Fueron muy ambiciosos, porque en el inicio de este proyecto se piensa en un motor nada menos que un V8. Muchas fuentes dicen que pensando en el mercado norteamericano. Yo honestamente esto no lo puedo ni asegurar ni desmentir. Es posible. Y como todos sabéis, porque sabéis mucho los seguidores de Garaje Hermético, en un V8 el ángulo entre las líneas de cilindros ideal es de 90 grados. Así que comenzaron a diseñar un motor de 8 cilindros en V a 90 grados. Aquí es donde de nuevo tiramos por tierra otra teoría, porque también he oído y leído en muchos sitios que es la crisis del petróleo la que hace que estas marcas decidan que en vez de tener un motor V8 prefieren quitar 2 cilindros y quedarse con un V6. Eso es lo que dice todo el mundo y lo que nosotros vamos a desmentir, y además te lo voy a demostrar. La crisis del petróleo estalla en 1973 y Volvo presenta su modelo 264, que es oficialmente el primer coche que lleva el motor PRV, en octubre de 1974, es decir, un año más tarde. La maquinaria, porque un motor hay que diseñarlo y luego hay que diseñar la maquinaria para fabricar ese motor. Pues bien, la maquinaria para fabricar esos motores llega a Renault, a la factoría de Dublín, en junio de 1973. Y la crisis del petróleo estalla, como os he dicho, se dice como fecha en que estallan, que empiezan a subir los precios, el 16 de octubre de 1973. Conclusión, no la tengo que explicar. La decisión de quitar 2 cilindros a su V8 no fue causada
por la crisis del petróleo, que surgió después de haber quitado esos dos cilindros, después de haber tomado esa decisión. Bueno, yo creo que se pensó que un V8 era demasiado grande, demasiado pesado, demasiado ambicioso, excesivo y seguramente innecesario para los coches, a los modelos a los que iba destinado. Y que un V6, eso es evidente, iba a ser más compacto, más ligero, más polivalente y que iba a ser el motor más interesante para estas tres marcas. Bueno, y otra cosa que no he puesto en el guión. Eran marcas que tenían motores 4 cilindros y de repente iban a tener un V8, que era un salto enorme. Hay que tener en cuenta además un detalle que es importante porque el motor Buso de Alfa Romeo nació para ser colocado longitudinalmente. Luego hubo coches que lo llevaron de forma transversal. Pero en el caso del motor PRV, ya desde que se empezó a diseñar como V8, estaba claro que iba a ser usado mayoritariamente en coches de tracción delantera con motor transversal. Otro argumento, aunque hay coches que demuestran que se puede tener un motor V8 transversal de tracción delantera, pero es más razonable poner un V6. Pero esta decisión tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias porque lo que hicieron, tenían un motor V8, como os digo, a 90 grados, entre bancadas, y le quitaron sencillamente dos cilindros y se quedaron con un motor V6 a 90 grados. No cambiaron ese pequeño detalle. Sinceramente creo que no fue una buena decisión. A partir de la segunda generación de este motor PRV se utilizaron lo que se sigue llamando muñequillas decaladas. ¿Para qué sirve esto? Pues para que un motor V6 a 90 grados funcione más o menos como un V6 a 60 grados. Oye, Max, yo creo que esto deberías explicarlo un poquito más. ¿Es posible? Tienes toda la razón, pero hacemos una cosa. Es que me lo han preguntado en el consultorio, así que en el consultorio lo explicamos con todo detalle. Lo cierto es que el motor PRV, a diferencia del motor Buso, nunca fue un motor tan redondo. No era un motor que estuviera a gusto girando alto de vueltas. No era tan fino y no era fácil sacarle potencias elevadas con cilindradas reducidas. Para sacarle potencia a este motor, al final hubo que recurrir a subirle la cilindrada o, que fue muy utilizado, a ponerle un turbo. Bueno, en el caso de motor Alfa hubo motor turbo, pero ya lo veréis, no fue para conseguir más potencia, porque el Alfa Romeo no necesitaba un turbo. El caso, ya sabéis que en Italia había una norma fiscal que los motores de 2 litros pues pagaban menos impuestos y por eso este motor existía una versión 2 litros turbo. Pero, como os digo, realmente este motor Buso no necesitaba un turbo para dar un rendimiento magnífico. Utilización extensiva. En sus más de 20 años de vida, como os he dicho, estos dos motores se utilizaron en muchísimos tipos de coches de distintas marcas, distintos modelos, en muchísimos. El motor Buso hubo versiones, como os decía, desde 2 litros hasta 3,2 litros. Aunque las más populares fueron las versiones de 2,5 y de 3 litros. Estos motores, los Buso, utilizaron culatas de 2 o 4 válvulas por cilindro, es decir, de 12 o de 24. Y realmente no hubieran necesitado recurrir al turbo. Lo que sucede, como os he explicado, es que en Italia había esa norma, con lo cual un motor V6 2 litros turbo daba una potencia similar a un V6 3 litros atmosférico y pagaba muchos menos impuestos. Este motor Buso se empleó en muchos modelos de Alfa Romeo, en muchos, comenzando, ya lo he dicho, por el 6 o el 6, pero sin ánimo de ser exhaustivos, a lo mejor me dejo alguno, digo que lo más importante se utilizó en el 75, en el Alfa Romeo 90, en el Alfetta GTV y el GTV, en el 164, en el 166, en el Spider y en el peculiar deportivo SZ. También se utilizó en otros modelos que no eran Alfa, pero eran un poco del conglomerado Fiat, como era el caso del Fiat Croma, y en un par de modelos de Lancia, entre ellos, que a veces se nos olvida, en el Kappa. El motor PRV se utilizó en 5 cilindradas distintas, que iban desde los 2,4 litros a los 3 litros, también con culata de 12 o de 24 válvulas, con y sin turbo, y con potencias que iban desde algo menos de 170 caballos hasta versiones muy especiales y muy deportivas de hasta 400 caballos. Fue un motor todavía más extensivo en su uso, porque además de las 3 marcas que colaboraron en su nacimiento, lo usaron muchas marcas. Vuelvo a decir lo mismo, no voy a ser exhaustivo, lo utilizaron Alpine, Citroën, DeLorean, Dodge, Lancia, Talbot y Venturi. Por cierto, fue donde utilizó esta versión de 400 caballos.
y además en algunas marcas más minoritarias. Y motorizó al menos a 30 modelos distintos, especialmente y sobre todo a modelos de Renault y de Peugeot, o de Peugeot y de Renault. ¿Cuál era mejor? Aunque en este vídeo hasta ahora no hemos hecho un enfrentamiento directo de estos dos motores, llega el momento de hacerlo. Y está claro, el motor Buso era un motor de un funcionamiento mucho más agradable. Era un motor muy fino, de un sonido increíble, que subía muy rápido de vueltas, pero que además tenía muy buen par a bajas vueltas. Con 3,2 litros de cilindrada y 24 válvulas, este motor desarrollaba 250 caballos. Fijaos que yo aquí hablaría, porque me gusta mucho cuando hablo de potencia, digo que es importante la cantidad, pero es importante la calidad. Este motor alfa, como os digo, para llegar a esta potencia no requería el uso del turbo, era un motor que daba mucha potencia, pero lo mejor es que, como os digo, subía muy rápido de vueltas, pero tenía muchos bajos. Era muy fino y la curva tanto de potencia como de par, eran modélicas. El motor PRV, ni siquiera esa segunda generación que utilizó muñequillas decaladas, que ya os contaremos en el consultorio que era, tenía ese grado de finura. Es cierto que con esas muñequillas, con el empleo de las 24 válvulas y sobre todo con el uso del turbo, este motor, pues, bueno, era un motor bastante presentable, digámoslo así. Ojo, recuerdo que en estas fechas que nos estábamos moviendo, Renault es que era casi, os diría que la reina del turbo, dominaba muy bien esa tecnología y las versiones más brillantes y mejores del motor PRV son precisamente las que tenían turbo. ¿Se puede decir que el PRV fuera un mal motor? No, por supuesto que no, porque además tenía una cosa muy buena, era un motor bastante fiable. No iba, como os digo, tan bien y tan fino como el Buso, pero sí demostró ser un coche, un motor muy fiable. Tampoco era muy económico de consumo. Y es que, vuelvo a insistir, cuando ya el diseño empieza con un error, es difícil enderezarle. Eso de diseñar un V8 a 90 grados y quitarle los cilindros, lo vuelvo a decir, no fue una buena idea. Y ya que estamos, aprovecho para desmontar otro mito. Ya lo hicimos cuando hablamos del Citroën SM, que le dedicamos un vídeo específico. Otro motor V6 a 90 grados. He leído también muchísimas veces que ese coche, el Citroën SM, ya sabéis que Citroën compró Maserati y era un V6 a 90 grados y como os digo, he leído muchas veces que era un motor de Maserati V8 a 90 grados que le habían quitado 2 cilindros. No, no es verdad. Ese motor fue diseñado, digamos, desde cero con esa V6 a 90 grados. Tampoco era lo mejor del coche, francamente. Conclusión. La conclusión, para mí, está muy clara. Y es que yo creo, fijaos, a lo mejor soy un romántico, pero yo creo que en el diseño de motores al final va a suceder como en el diseño de carrocerías. Son mejores los diseños de autor que los diseños de comité. ¿Os gustan este tipo de vídeos? Porque se me ocurren más ideas. Coche del día. Voy a elegir como coche del día al protagonista de la comparativa que estoy preparando, la comparativa Vintage, que es el Alfa Romeo, ojo, el GTV Alfetta con motor V6. El más popular fue el V6 2.5. Pero voy a elegir, ya que me dio un capricho, el 3 litros. Un modelo muy minoritario, del que solo se fabricaron 200 ejemplares. Consultorio. Enrique me pregunta qué es eso de las muñequillas decaladas que usaron en los motores PRV. Os lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Ya sabéis que los motores, por ejemplo, en un motor de 6 cilindros en línea, cada cilindro tiene una biela que va a una muñequilla. Para que nos entendamos, la muñequilla es como el pedal de la bici. Igual que un ciclista, cada pierna va a un pedal, pues un motor convencional de 6 cilindros en línea, pues cada cilindro tiene una biela que va a una muñequilla. Pero si esos 6 cilindros, en vez de en línea, los pones en V, ¿qué es lo que pasa? Que a cada muñequilla, solo hay 3, van 2 bielas y funcionan así, funcionan mucho mejor. Por eso casi todos los motores en V son así. ¿Qué se hizo en el motor PRV? Muy fácil, que en vez de que cada pareja de cilindros fuera a una misma muñequilla, iban a 2 muñequillas muy cerquitas una de otra, que estaban decaladas. La idea, ¿cuál era? Que el ritmo con que se producían las explosiones en el motor fuera el mismo que si el ángulo de motor, en vez de a 90 grados, fuera a 60 grados. Bueno, era una mejora, pero no era la panacea.
Armando me pregunta lo que he preguntado desde el principio, si hubo algún modelo que llevase en algún momento de su vida los dos motores. La respuesta es que sí. Fijaos que a lo largo del vídeo os he dado varias pistas, porque cuando he hablado del motor Busso he dicho que lo llevaron varios modelos, dos modelos de Lancia, uno de ellos el Kappa, no he citado el otro. Y luego he dicho que el motor PRV lo usó Lancia, pero sin decir en qué modelo. A ver, ¿habéis adivinado ya qué modelo fue el que llevó estos dos tipos de motores? Es muy fácil. Como se suele decir, blanco y en botella, leche. Por supuesto, es, y seguro que casi todos lo habéis adivinado, el Lancia Thema. Me ha gustado hacer una comparativa de motores, porque ya sabéis que la mecánica, el diseño exterior me gusta mucho, la competición me gusta mucho, pero la mecánica y sobre todo los motores me encantan. Así que, por favor, decidme en comentarios si os gustan este tipo de comparativas, porque ya os he dicho que tengo algunas ideas. Y nada más, gracias por comentar, gracias por vuestros likes, gracias por compartir, gracias por los comentarios, gracias si os hacéis miembros del canal, que por cierto, en este área va a haber sorpresas el año que viene. No sé si el año que viene o porque en 2025, para entendernos. Y nada más, que espero veros aquí en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.